Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Corintios capítulo 15. Tema 4. La esperanza de la resurrección motiva una vida firme y santa. Primera de Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pablo hace referencia a una práctica confusa y única, probablemente local en Corinto. No la aprueba ni la reprende directamente, sino que la usa como argumento. Algunos interpretaban este bautismo como un símbolo de esperanza en la resurrección. Si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene hacerlo? Aún esta práctica muestra que la creencia en la vida después de la muerte era asumida. Sin resurrección, todo acto simbólico pierde valor. ¿Si en ninguna manera los muertos resucitan? Pablo enfatiza que la negación de la resurrección contradice incluso las prácticas visibles. En Romanos 6:4 el bautismo se describe como sepultura y resurrección, para que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Si los muertos no resucitan, el simbolismo del bautismo se desmorona. La resurrección es la base de toda expresión cristiana. Sin esa verdad, los ritos son vacíos. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Pablo desafía a quienes niegan la resurrección a explicar su contradicción. Esta pregunta expone la incoherencia doctrinal. Aunque el sentido exacto de esta práctica es debatido, el argumento de Pablo es claro: si no hay resurrección, esa práctica no tiene justificación. El bautismo, con su fuerte conexión con la muerte y la vida nueva, presupone una esperanza futura. El cristianismo sin resurrección es absurdo, incluso en lo simbólico. Primera de Corintios 15:30. ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a toda hora? ¿Y por qué estamos nosotros? Pablo ahora se refiere a él y a los demás apóstoles que arriesgan su vida por el Evangelio. En 2 Corintios 11:26 Pablo enumera peligros constantes, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Su entrega total no tiene sentido si no hay resurrección. No predicaban para beneficio terrenal, sino por la gloria venidera. Su vida estaba marcada por sacrificio. El testimonio de su sufrimiento refuerza su mensaje. ¿En peligro a toda hora? Si la vida cristiana no tiene recompensa eterna, ¿por qué arriesgarse constantemente? En Hechos 20:24 Pablo dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para acabar mi carrera con gozo. El apóstol vivía en riesgo continuo, no por aventura, sino por convicción. Cada peligro estaba motivado por la certeza de la resurrección. Si Cristo no resucitó, su vida sería una locura. Pero si resucitó, vale todo. Primera de Corintios 15:31. Cada día muero, sí, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro. Cada día muero. Pablo expresa que vive como quien ya está crucificado con Cristo. En Lucas 9:23 Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Esta muerte diaria no es solo física, sino entrega constante. Implica renuncia, sufrimiento y obediencia. Pablo moría a sus deseos, a la comodidad y al mundo. Era una vida de sacrificio continuo. Su vocación exigía entrega total. Sí, por la gloria que de vosotros tengo. Pablo se refiere a los corintios como fruto y testimonio de su trabajo. En 1 Tesalonicenses 2:19 dice: ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros. El sufrimiento tenía propósito: formar una iglesia para la gloria de Dios. Ellos eran su recompensa terrenal. No sufría en vano, sino con gozo por verlos crecer. Su entrega era por causa de otros. En Cristo Jesús Señor nuestro. Todo lo que Pablo hacía, sufría y entregaba era por y para Cristo. En Filipenses 1:21 declara:
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se gloría en sí mismo, sino en la obra de Cristo en él y a través de él. Jesús era su fuente, su meta y su causa. El Señor resucitado daba sentido a su vida diaria de muerte. Todo en su vida apuntaba a Cristo. Primera de Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras. Pablo alude a una experiencia extrema en Éfeso, posiblemente metafórica, por la oposición que enfrentó. En 2 Corintios 1:8 recuerda, fuimos abrumados sobremanera tanto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Luchó contra resistencias brutales, peligros que ponían en riesgo su existencia. La expresión fieras puede referirse a enemigos violentos. Su vida estaba constantemente expuesta. Esta entrega radical demanda una causa verdadera. ¿Qué le aprovecha si los muertos no resucitan? Sin esperanza en la resurrección, todo sacrificio por el Evangelio sería absurdo. En Eclesiastés 1:2 se repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué sufrir si no hay recompensa eterna? La resurrección da sentido al padecimiento. El apóstol vivía por algo mayor que esta vida. Sin ella, su entrega sería locura. La eternidad hace que el sufrimiento presente valga la pena. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí cita Isaías 22:13, una expresión de hedonismo desesperanzado. Si no hay vida después de la muerte, lo lógico es vivir para el placer. Esta es la filosofía del mundo sin Dios. Pablo la menciona como la consecuencia de negar la resurrección. Sin eternidad, el placer momentáneo es lo único que queda. Pero la fe cristiana se opone radicalmente a esta visión. Vivimos para lo eterno, no para lo fugaz. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Pablo introduce una advertencia directa contra el autoengaño. En Gálatas 6:7 también dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La negación de la resurrección no es un error inocente, sino grave. Pensar mal sobre la eternidad afecta todo el comportamiento. El pensamiento falso produce vida equivocada. La Iglesia no debe tolerar doctrinas corruptas. Desviarse en este punto es peligroso y destructivo. Las malas conversaciones. La palabra, conversaciones, aquí alude a asociaciones, influencias o enseñanzas corruptas. En Proverbios 13:20 se dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los falsos maestros en Corinto estaban influyendo negativamente. No basta con tener buena intención, hay que proteger la doctrina. Lo que se escucha afecta lo que se cree. Y lo que se cree afecta cómo se vive. Corrompen las buenas costumbres. Una teología errada corrompe la ética cristiana. En Tito 1:16 Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. La negación de la resurrección estaba afectando la santidad. Si no hay juicio, no hay responsabilidad moral. El desprecio por la verdad lleva al libertinaje. Las buenas costumbres no sobreviven en medio de mentiras. Donde hay error doctrinal, habrá decadencia práctica. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente. Pablo llama a un despertar espiritual urgente. En Romanos 13:11 dice, ya es hora de levantarnos del sueño. La Iglesia debía sacudirse de la pasividad doctrinal. Velar es estar sobrios, atentos y firmes. No pueden permitirse relajarse en verdades fundamentales. La falsa doctrina exige vigilancia constante. El error había entrado, y era momento de actuar. La fe requiere mente despierta y corazón firme. Y no pequéis. La negación de la resurrección estaba llevando a algunos a prácticas impías. En 1 Juan 3:9 se afirma, todo aquel que es nacido de Dios,
no practica el pecado. Pablo conecta la doctrina con la conducta. Cuando se pierde la esperanza, se debilita la santidad. Por eso, corregir el error no es solo intelectual, sino espiritual. No creer bien conduce a vivir mal. La fe verdadera produce obediencia. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En la misma iglesia había quienes, aunque presentes físicamente, no conocían verdaderamente a Dios. En Mateo 7:23 Jesús dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Su falta de conocimiento real se manifestaba en falsa doctrina. Esta ignorancia era una vergüenza para la comunidad. La iglesia debe ser columna de la verdad, no refugio del error. La falta de discernimiento es una vergüenza que hay que confrontar. Tema 5. La naturaleza del cuerpo resucitado y la transformación final de los creyentes. Primera de Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero dirá alguno. Pablo anticipa la objeción de un escéptico, posiblemente influenciado por filosofía griega. En Romanos 9:20 también plantea, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Estas preguntas no surgen de fe sincera, sino de incredulidad disfrazada de lógica. Cuestionar la resurrección era común en la cultura helenista. Pero Pablo no evade la duda, la confronta con sabiduría. El Evangelio responde incluso a las preguntas difíciles. ¿Cómo resucitarán los muertos? La objeción se enfoca en el proceso, como si lo natural pudiera limitar a Dios. En Lucas 1:37 se dice, nada hay imposible para Dios. Para el incrédulo, resucitar un cuerpo descompuesto parece absurdo. Pero Dios, que formó al hombre del polvo, puede restaurarlo. El poder divino no está limitado por la corrupción física. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es promesa cumplida. El cuerpo será transformado, no replicado. ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta segunda pregunta sugiere burla o confusión respecto al tipo de cuerpo resucitado. En Filipenses 3:21 se enseña, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No se trata de restaurar el cuerpo tal como era, sino de glorificarlo. Será un cuerpo nuevo, pero relacionado con el antiguo. Pablo responderá con analogías. La fe reconoce que el futuro cuerpo será perfecto. Primera de Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Necio. Pablo responde con severidad, porque la objeción revela ignorancia espiritual. En Proverbios 1:7 se afirma, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Llamar necio al obcha muestra que el problema no es falta de información, sino de fe. No es una pregunta honesta, sino incrédula. Pablo no suaviza la verdad. Donde hay burla, responde con claridad. La necedad es rechazar lo que Dios ha revelado. Lo que tú siembras no se vivifica. Pablo introduce una analogía agrícola para explicar la transformación del cuerpo. En Juan 12:24 Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El principio natural demuestra que la vida nueva requiere la muerte del cuerpo viejo. La semilla no da fruto si no muere primero. Así es el cuerpo humano, debe ser sembrado para ser glorificado. El campo de la tumba anticipa la cosecha eterna. Si no muere antes. La muerte física no es el final, sino el paso necesario para la resurrección. En Hebreos 9:27 se afirma, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La muerte no es fracaso, sino parte del diseño divino para redención completa. Es la condición para la nueva vida. Así como la semilla se descompone para dar fruto, el cuerpo se degrada para ser glorificado. Morir en Cristo es sembrarse para gloria. Primera de Corintios 15:37. Y lo que siembras, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y lo que siembras. El cuerpo humano es comparado con una semilla puesta en la tierra.
En Eclesiastés 12:7 se dice, el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. El cuerpo se siembra en la muerte con esperanza. La siembra implica intención y futuro. No se trata de un acto final, sino de inicio. Lo sembrado tiene un destino mejor. La muerte para el creyente no es derrota, es plantación. No es el cuerpo que ha de salir. El cuerpo resucitado no será una copia exacta del terrenal. En 2 Corintios 5:1 Pablo habla de una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Habrá continuidad, pero también transformación. Así como la semilla es diferente de la planta, así también el cuerpo actual difiere del glorificado. No es una reanimación, sino una renovación. La gloria venidera supera lo que ahora somos. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. El cuerpo actual es como la cáscara de una semilla, limitado y frágil. En Job 14:1 se afirma, el hombre, corto de días y hastiado de sinsabores. Somos como granos sencillos en manos del Creador. Pero dentro hay potencial de gloria. El grano no revela lo que será, pero lo contiene. Así el creyente, aunque exteriormente gastado, será revestido de inmortalidad. La semilla es promesa de algo mayor. Primera de Corintios 15:38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Pablo afirma que la resurrección es obra soberana de Dios, no producto humano. En Romanos 9:20-21 se nos recuerda, dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. Es Dios quien diseña y otorga el cuerpo glorificado. No será resultado de evolución, sino de transformación divina. Su voluntad es perfecta, y su diseño glorioso. El cuerpo eterno no será débil, sino espléndido. Y a cada semilla su propio cuerpo. Así como hay diversidad en las semillas y sus plantas, habrá variedad en la resurrección. En Daniel 12:13 promete, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Dios dará a cada creyente un cuerpo glorioso, adecuado a su nueva naturaleza. No todos serán iguales, pero todos serán perfectos. La identidad será preservada, pero en gloria. La obra de Dios será tan diversa como hermosa. Primera de Corintios 15:39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. No toda carne es la misma carne. Pablo comienza afirmando la diversidad dentro de la creación biológica. En Génesis 1:21-25 se relata cómo Dios creó toda clase de seres vivos, según su género. Cada tipo de carne representa un diseño distinto y específico. Así como Dios hizo variedad en la creación terrenal, también lo hará en la resurrección. El argumento apunta a demostrar que no hay un solo tipo de cuerpo posible. La diversidad creada anticipa la transformación gloriosa. Sino que una carne es la de los hombres. El cuerpo humano, aunque terrenal, tiene una dignidad especial. En Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó a imagen de Dios. Esta carne refleja inteligencia, voluntad y espiritualidad. Sin embargo, sigue siendo queraptebel. Pablo usa esta carne como punto de partida para hablar de otras. El cuerpo humano fue hecho con propósito eterno, pero ha sido afectado por el pecado. La redención incluye su renovación. Otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. La variedad de carnes en el mundo animal demuestra la creatividad divina. En Job 12:7-10 se nos dice, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. Cada especie tiene cuerpo adaptado a su hábitat y función. Así también, Dios dará a los redimidos cuerpos adecuados a la gloria venidera. Si hay tanta diferencia en lo terrenal, cuanto más en lo celestial. La resurrección no será uniforme, sino gloriosamente diversificada. Primera de Corintios 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
Pablo distingue entre lo que pertenece al cielo y lo que es propio de la tierra. En 2 Corintios 5:1 menciona una casa eterna en los cielos. El cuerpo terrenal es temporal, débil y limitado. El cuerpo celestial será incorruptible, glorioso y eterno. Así como hay soles, estrellas y planetas en el cielo, así habrá cuerpos glorificados adaptados a la eternidad. Esta comparación prepara el terreno para hablar de la transformación futura. Pero una es la gloria de los celestiales. El cuerpo glorificado tendrá una gloria que supera por mucho al cuerpo actual. En Filipenses 3:21 se promete que Cristo transformará el cuerpo para que sea semejante al de la gloria suya. Esta gloria no es solo brillo, sino perfección, poder, inmortalidad y belleza eterna. Es una gloria distinta, mayor y superior. El cuerpo celestial reflejará la imagen del Cristo resucitado. Será la culminación de la redención. Y otra la de los terrenales. El cuerpo terrenal, aunque hecho por Dios, es limitado por la caída. En Romanos 8:23 se habla de la redención de nuestro cuerpo. Su gloria es mínima comparada con lo que viene. El cuerpo actual sufre, envejece, se enferma y muere. Es útil para esta vida, pero no para la eternidad. La comparación apunta a despertar esperanza. La carne actual será reemplazada por algo mucho mejor. Primera de Corintios 15:41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Una es la gloria del sol. El sol, con su luz y calor, representa esplendor y fuerza. En Salmos 19:4-5 se dice que el sol se alegra como un gigante para correr el camino. Pablo usa esta figura para mostrar grados de gloria. Así como el sol brilla con intensidad única, habrá cuerpos resucitados con esplendor singular. Dios no repite diseños, los diversifica en perfección. La gloria de cada creyente reflejará su obra divina. Otra la gloria de la luna. La luna, aunque menor que el sol, tiene su propia función y belleza. En Génesis 1:16 se habla de el luminar menor para que señorease en la noche. Pablo muestra que incluso en la gloria celestial hay distinción. No todos brillan igual, pero todos brillan. Cada resucitado será perfecto según la medida del plan de Dios. Nadie se perderá en la gloria ajena. Cada cuerpo resplandecerá con propósito. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así como las estrellas tienen distinto brillo y tamaño, también los resucitados reflejarán grados distintos de gloria. En Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Cada vida en Cristo produce un fruto eterno distinto. No hay uniformidad, sino plenitud individual. Esta diversidad no causa envidia, sino honra al Creador. La resurrección será una exhibición gloriosa de la multiforme gracia de Dios. Primera de Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así también es la resurrección de los muertos. Pablo conecta la analogía de los cuerpos celestiales y terrenales con la doctrina de la resurrección. En Filipenses 3:20-21 dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El proceso natural y la variedad de gloria apuntan a una transformación real. Así como una semilla cambia al crecer, el cuerpo del creyente será transformado al resucitar. No es una simple restauración, es una glorificación completa. Se siembra en corrupción. El cuerpo humano es débil, sujeto a enfermedades, deterioro y muerte. En Romanos 8:21 se habla de la esclavitud de corrupción. Pablo describe la sepultura como siembra, el cuerpo actual es como una semilla afectada por el pecado. En la muerte se revela su fragilidad. No hay gloria en la descomposición, pero sí esperanza. Dios no ignora esta condición, la usa como base para lo que viene. Resucitará en incorrupción. El cuerpo resucitado no se desgastará ni será afectado por el tiempo o el pecado. En Apocalipsis 21:4 se promete,
ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La corrupción será reemplazada por permanencia gloriosa. No habrá decadencia, enfermedad ni fin. Será un cuerpo nuevo, pero nuestro. Hecho para la eternidad. Una obra maestra de redención perfecta. Primera de Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en deshonra. La muerte física es humillante, el cuerpo pierde forma, fuerza y belleza. En Génesis 3:19 se dice, polvo eres, y al polvo volverás. La deshonra no está en el cuerpo en sí, sino en su sujeción al pecado y a la muerte. La tumba parece una derrota. Pero lo que el mundo considera deshonroso, Dios lo transforma. La siembra apunta a una cosecha de honor. Lo que es enterrado con lágrimas será levantado en gloria. Resucitará en gloria. El cuerpo del creyente será glorioso como el de Cristo. En Mateo 13:43 se dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta gloria no es humana, sino divina. Reflejará el carácter y la santidad del Salvador. Lo que ahora es vil, será digno. La gloria futura es la recompensa del plan eterno. Nuestro cuerpo actual no puede compararse con el que vendrá. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo humano es vulnerable al dolor, al cansancio, a la muerte. En Isaías 40 horas y 30 minutos dice, los muchachos se fatigan y se cansan. La muerte muestra nuestra impotencia final. Pero el cuerpo resucitado será lleno de fuerza, vitalidad y capacidad espiritual. Nunca más se enfermará ni desfallecerá. Estará completamente habilitado para servir y gozar a Dios. Será cuerpo de poder, no de limitación. Primera de Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal. El cuerpo que ahora tenemos está diseñado para las funciones físicas y temporales. En Génesis 2:7 dice, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Es un cuerpo animado por el alma, dependiente de comida, sueño y oxígeno. Aunque útil, es limitado por su naturaleza terrenal. No puede heredar el reino eterno. Por eso, debe ser transformado. Es apto para la tierra, no para la gloria celestial. Resucitará cuerpo espiritual. Este nuevo cuerpo no será etéreo ni fantasmal, sino glorioso, perfecto y eterno. En Lucas 24:39 Jesús dijo tras resucitar, palpad, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Será un cuerpo real, pero sin corrupción. Guiado por el espíritu, no por los impulsos carnales. Perfectamente capacitado para adorar, servir y reinar. Esta es la meta de la resurrección, ser como Cristo. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Pablo reafirma que ambos cuerpos existen, pero cada uno según su propósito. En Juan 3:6 se enseña, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El cuerpo natural es para esta vida, el espiritual, para la eternidad. No hay contradicción, sino progreso. El primero es base, el segundo, plenitud. Ambos son reales, pero de distinta naturaleza. La resurrección nos lleva del uno al otro. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así también está escrito. Pablo remite a la autoridad de las Escrituras para sustentar su argumento. En Romanos 4:3 dice, ¿qué dice la Escritura? No se basa en ideas filosóficas, sino en la revelación divina. Lo escrito es fundamento irrefutable para la fe. La doctrina de la resurrección está anclada en la palabra de Dios. Lo que sigue no es teoría, es verdad eterna confirmada por el texto sagrado. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Cita Génesis 2:7, fue el hombre un ser viviente. Adán fue el origen de la humanidad natural.
Recibió vida física de Dios, pero esa vida era susceptible a la muerte. Su naturaleza estaba ligada al polvo. Su existencia dependía de lo terrenal. La vida que recibió fue buena, pero limitada. En él comenzó la historia humana, pero también la caída. Su cuerpo fue glorioso, pero no inmortal. El postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo es el último Adán, fuente de vida eterna. En Juan 6:63 Jesús afirmó, el espíritu es el que da vida. A diferencia de Adán, él no solo recibe vida, sino que la imparte. Es origen de una nueva humanidad. Por su resurrección, da vida incorruptible a los que creen. Mientras Adán trajo muerte, Cristo trae regeneración. Él es el prototipo del cuerpo resucitado y glorioso. Primera de Corintios 15:46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mas lo espiritual no es primero. Pablo establece un orden divino en el desarrollo de la redención. En Juan 3:6 Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Dios primero formó el cuerpo natural antes del espiritual. La creación comenzó con lo visible y limitado. El cuerpo terrenal es parte del plan, no un error. Primero viene la etapa temporal, luego la eterna. La obra de Dios avanza por etapas de gloria creciente. Sino lo animal. El cuerpo natural, terrenal, limitado, es el primer estado del hombre. En Salmo 103:14 se recuerda, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta fase incluye nuestras debilidades, pero también es donde se gesta la fe. Aquí aprendemos obediencia, dependencia y esperanza. Es un cuerpo apto para el presente, pero no para la gloria. Esta etapa es necesaria, pero no definitiva. Luego lo espiritual. Después de esta vida, viene la glorificación del cuerpo. En Romanos 8:30 se enseña que a los justificados, Dios también glorificó. Este es el destino del creyente, un cuerpo eterno, poderoso, semejante al de Cristo. No se trata de abandonar lo físico, sino de ser revestido de lo incorruptible. Lo espiritual es el cumplimiento del propósito eterno. Es la meta de toda redención verdadera. Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Adán fue formado del polvo, limitado al mundo físico. En Génesis 3:19 se le dice, polvo eres, y al polvo volverás. Su origen determina su naturaleza. Lo terrenal en él reflejaba dependencia del entorno y vulnerabilidad. A través de él entró el pecado y la muerte. Todo lo natural en nosotros proviene de él. Su herencia es la condición caída que experimentamos a diario. El segundo hombre. Cristo es llamado, el segundo hombre, en contraste con Adán. En Hebreos 2:14 se afirma que participó de lo mismo para redimirnos. Él representa una nueva humanidad. No es creado, sino enviado. No cae, sino que vence. A través de él, Dios reinicia la historia humana con destino eterno. Su identidad inaugura un nuevo linaje de redimidos. Su encarnación fue el principio de nuestra restauración. Que es el Señor, es del cielo. Pablo afirma la divinidad y preexistencia de Cristo. En Juan 3:13 Jesús declara, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. A diferencia de Adán, Cristo no es terrenal, sino celestial. Su origen determina su gloria. Él no fue tomado del polvo, sino que vino en gloria para redimir al polvo. Su señorío incluye su autoridad sobre vida y muerte. Y su cuerpo resucitado es modelo de lo que recibiremos. Primera de Corintios 15:48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. ¿Cuál el terrenal? Se refiere a Adán, el primer hombre, cuya naturaleza es del polvo. En Génesis 2:7 se enseña, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Todo ser humano hereda su condición.
Limitación, fragilidad y muerte son características de esta naturaleza. El terrenal representa lo que somos en nuestra humanidad caída. Esta referencia señala el origen de nuestras debilidades. Adán es figura de lo que fuimos. Tales también los terrenales. Todos los que nacen en Adán comparten su misma condición. En Romanos 5:12 se afirma, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. La humanidad completa participa de su naturaleza. No hay excepción. Somos semejantes a Él, pecadores, temporales, necesitados de redención. Esta igualdad en corrupción enfatiza la necesidad de salvación. Todos nacemos iguales, pero no debemos permanecer así. ¿Y cuál el celestial? Ahora Pablo se refiere a Cristo, el Señor resucitado. En Juan 3:31 se dice, el que viene de arriba, es sobre todos. Su naturaleza no es caída ni limitada, sino gloriosa. Él es celestial por origen y esencia. No fue creado de polvo, sino enviado del cielo. Es la imagen perfecta del Padre. Su resurrección no solo lo exaltó, sino que lo constituyó como cabeza de una nueva humanidad redimida. Tales también los celestiales. Los que están en Cristo recibirán un cuerpo glorificado semejante al suyo. En 1 Juan 3:2 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya no seremos solo como Adán, sino como Cristo. Esta semejanza incluye inmortalidad, pureza y gloria eterna. El destino de los redimidos es reflejar al Hijo. Su imagen será plenamente restaurada en nosotros. De terrenales pasamos a celestiales por gracia. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. Desde el nacimiento, llevamos la huella de Adán, cuerpos débiles, inclinación al pecado y mortalidad. En Romanos 8:20 se nos recuerda que la creación fue sujetada a vanidad. Vivimos bajo los efectos de la caída. Nuestra historia está marcada por el dolor, el fracaso y la muerte. Todo esto refleja la imagen del terrenal. No lo elegimos, pero lo heredamos. Esta es la realidad actual de toda la humanidad. Traeremos también la imagen del celestial. Pero hay una promesa gloriosa, seremos transformados conforme a Cristo. En Filipenses 3:21 dice que Jesús transformará el cuerpo para que sea semejante al de la gloria suya. No solo seremos perdonados, sino transformados. Esta imagen no es solo moral, sino física, espiritual y eterna. Reflejaremos al Hijo en pureza, poder y perfección. Esta es nuestra esperanza gloriosa. La obra de redención no quedará incompleta. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pero esto digo, hermanos. Pablo introduce una revelación clave con ternura y solemnidad. En Gálatas 1:11 también usa esta fórmula, mas os hago saber, hermanos. Lo que está a punto de declarar no es opinión, sino verdad apostólica. Habla a creyentes con el fin de afirmar su esperanza. Esta enseñanza tiene un propósito pastoral y escatológico. Pablo quiere corregir ideas cerradas y afirmar la fe. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo humano en su estado actual no puede entrar en la gloria eterna. En Juan 3:6 se dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Esta expresión se refiere a lo natural, lo queraptebel. El reino de Dios es perfecto, eterno y glorioso. Por tanto, requiere transformación. No se trata de rechazar lo físico, sino de glorificarlo. La naturaleza presente debe ser renovada. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que está sujeto a descomposición no puede participar de lo eterno. En Romanos 8:21 se dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Nuestro cuerpo actual, sujeto al pecado y a la muerte, no está capacitado para la gloria. Debe ser revestido con una naturaleza celestial. La incorrupción no es mejora moral, sino glorificación total.
Esta es una verdad fundamental para la resurrección. Primera de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí, os digo un misterio. Pablo va a revelar algo que estaba oculto y ahora es manifestado por el Espíritu. En Efesios 3:3 se refiere al misterio, que por revelación me fue declarado. El misterio no es algo oscuro, sino una verdad gloriosa revelada a la Iglesia. Esta revelación tiene que ver con el fin de los tiempos y la glorificación del creyente. Pablo invita a prestar atención, esto es esperanza pura para el cristiano. No todos dormiremos. La dormición es una metáfora bíblica para la muerte de los creyentes. En 1 Tesalonicenses 4, 15, 16 Pablo dice, no todos dormiremos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se revela que no todos morirán físicamente antes del regreso de Cristo. Algunos estarán vivos cuando Él venga. Esta verdad quiebra la lógica natural, habrá una generación que será glorificada sin pasar por la muerte. Pero todos seremos transformados. Ya sea vivos o muertos, todos los creyentes experimentarán una transformación total. En Romanos 8:29 se afirma que seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta transformación no es interna solamente, sino corporal. El cuerpo queraptebel será hecho glorioso, apto para el cielo. La resurrección y la transformación son realidades inseparables. Dios completará su obra en todos los suyos. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La transformación sucederá con rapidez sobrenatural. En Mateo 24:27 se compara la venida del Hijo del Hombre con un relámpago. No será un proceso gradual, sino instantáneo. Dios no necesita tiempo para glorificar. La expresión muestra inmediatez absoluta. El cuerpo será transformado en un instante, sin transición humana. Esta es la rapidez del poder divino operando en su pueblo. A la final trompeta. Esto hace referencia al anuncio final del retorno de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:16 se dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo. La trompeta representa la voz de autoridad, el llamado celestial al despertar. No es simbólica solamente, será una señal real del fin de esta era. Es la trompeta de la victoria, del juicio y de la reunión de los santos. Señala la consumación del plan eterno. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. La resurrección será precedida por esta señal poderosa. En Juan 5:28 se dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. La trompeta convoca a los muertos en Cristo, que resucitarán con cuerpos glorificados. Ya no estarán sujetos al pecado ni a la muerte. Su cuerpo será eterno, perfecto e inmortal. La tumba será vencida definitivamente. Esta es la promesa para todo creyente fiel. Y nosotros seremos transformados. Nosotros se refiere a los creyentes vivos en el momento de la venida. En Filipenses 3:21 dice que Cristo transformará el cuerpo para que sea semejante al de la gloria suya. Los vivos no serán resucitados, pero sí glorificados. No pasarán por la muerte, pero sí por la renovación. Serán hechos incorruptibles al instante. Esta esperanza nos da aliento frente a la aflicción. Todos seremos hechos nuevos. Primera de Corintios 15:53. Porque es necesario que esto queraptebel se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esto queraptebel. Pablo usa la palabra necesario para indicar que no es opcional, sino esencial para entrar al reino. En Juan 3:7 Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. El cuerpo humano, como lo conocemos, no puede heredar la gloria eterna. Es queraptebel, frágil y condenado al deterioro. La transformación es imprescindible. Sin ella, no hay comunión eterna con Dios.
Esta necesidad nace de la naturaleza divina del reino. Se vista de incorrupción. La imagen de vestirse indica que algo nuevo cubrirá lo antiguo. En 2 Corintios 5:4 se dice, esto mortal sea absorbido por la vida. El cuerpo no es descartado, sino transformado. La incorrupción es una condición gloriosa, libre de enfermedad, pecado y muerte. Dios no rehace desde cero, sino que renueva lo que fue dañado. Vestirse de incorrupción es recibir una nueva naturaleza, preparada para la eternidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. La mortalidad será reemplazada por una vida eterna, imbatible e inagotable. En Romanos 6:9 se dice, Cristo ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así también será para nosotros. La muerte dejará de tener dominio sobre el cuerpo glorificado. La inmortalidad es un don divino, no una cualidad natural. Seremos eternos con Cristo. Esta promesa alimenta nuestra esperanza en medio de la aflicción. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto queraptebel se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y cuando esto queraptebel se haya vestido de incorrupción. Pablo proyecta hacia el momento en que la transformación será realidad. En 1 Juan 3:2 dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. El cuerpo que fue enterrado frágil y envejecido será levantado glorioso. Este acto de resurrección es un cumplimiento literal. Lo que era indigno será restaurado. El creyente resucitado ya no sufrirá deterioro ni limitación. El propósito eterno de Dios se consumará. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. La repetición enfatiza la gloriosa transformación del cuerpo. En Apocalipsis 21:4 se declara, ya no habrá muerte. Esta victoria es definitiva. El cuerpo ya no será instrumento de pecado ni de dolor. La inmortalidad incluye no solo duración, sino calidad de vida perfecta. Este es el destino glorioso de los hijos de Dios. Lo que ahora parece lejano será cumplimiento seguro. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo cita Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre. El cumplimiento no será simbólico, sino literal. La muerte, enemigo antiguo, será absorbida, tragada, aniquilada por la victoria de Cristo. El Señor resucitado pondrá fin al último enemigo. La tumba no tendrá la última palabra. Esta es la esperanza que sustenta al creyente. La resurrección será el grito final de triunfo. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo personifica a la muerte como derrotada, sin poder de hacer daño. En Oseas 13:14 se dice, oh muerte, yo seré tu muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, como aclarará en el versículo siguiente. Pero Cristo lo despojó en la cruz. El aguijón que hería ha sido removido. El creyente no teme morir, porque la muerte ya no manda. Es solo un paso hacia la gloria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La tumba ya no es un destino final, sino una puerta abierta. En Juan 11:25 Jesús proclamó, yo soy la resurrección y la vida. La victoria de la sepultura ha sido anulada. Cristo dejó su tumba vacía como señal de lo que hará con todos los que creen en Él. Ya no existe terror en el sepulcro. Su aparente victoria fue revertida por la resurrección. La gloria venció al polvo. Primera de Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pablo explica la razón por la que la muerte tenía poder, el pecado. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La muerte no era parte del diseño original, sino la consecuencia del pecado de Adán. El aguijón es la punta venenosa que hiere mortalmente. Sin pecado, la muerte no tendría aguijón.
El verdadero enemigo es el pecado que da legalidad al castigo. Cristo vino a neutralizar ese veneno. Y el poder del pecado, la ley. La ley no es mala, pero revela el pecado y lo condena. En Romanos 7:8 Pablo dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. La ley mostró lo que era pecado y sentenció al pecador. Por tanto, aumentó la culpa. Aunque santa, la ley no puede salvar. Solo expone y da fuerza al pecado en el corazón humano. Cristo vino a cumplirla y liberarnos de su condenación. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios. Pablo responde al triunfo espiritual con gratitud profunda. En Romanos 7:25 exclama igualmente, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. La victoria que describe no es fruto humano, sino regalo divino. No es por obras, ni por mérito. Todo proviene de Dios, quien preparó el camino de redención. La respuesta del creyente debe ser adoración y agradecimiento. Solo Él es digno de la gloria. Que nos da la victoria. No dice, nos dio, sino, nos da, indicando una victoria continua. En 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La victoria comenzó en la cruz, continúa en nuestra vida y se consumará en la resurrección. Es una victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. El creyente no lucha por la victoria, lucha desde la victoria. Esta es nuestra seguridad. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda victoria espiritual tiene un único canal, Jesucristo. En Juan 16:33 Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Él venció la tentación, cumplió la ley, cargó el pecado y resucitó en poder. Su victoria es nuestra porque estamos unidos a Él por la fe. No hay salvación fuera de Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Su obra perfecta es la base de nuestro triunfo eterno. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados. Pablo concluye con ternura pastoral, apelando al amor que tiene por ellos. En Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos amados y deseados. Después de tanta doctrina gloriosa, da una exhortación práctica. El conocimiento de la resurrección no es teórico, debe producir firmeza. Habla como padre espiritual a sus hijos. Los llama a vivir a la altura de su esperanza eterna. El amor guía la exhortación. Estad firmes y constantes. La verdad de la resurrección debe producir estabilidad. En Efesios 6:13 Pablo exhorta, estad firmes, habiéndoos ceñido. Firmes significa inamovibles ante la prueba, constantes, perseverantes en todo momento. El Evangelio no cambia, y el creyente debe mantenerse sobre esa roca. No deben fluctuar por emociones, ataques ni falsas doctrinas. La esperanza de la vida eterna debe sostenerlos con convicción. Creciendo en la obra del Señor siempre. La vida cristiana no es solo resistencia, también es avance. En Colosenses 1:10 se dice, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. El que tiene esperanza viva sirve con pasión. No hay tiempo que perder. Dios nos llama a crecer, no a estancarnos. La obra del Señor es toda acción hecha para su gloria. Debemos servir más, amar más y dar más. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo asegura que todo lo hecho en Cristo tiene valor eterno. En Hebreos 6:10 se afirma, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Aún lo pequeño, si es hecho en el Señor, cuenta. Nada se pierde si es hecho con fe y amor. Esta es la motivación final, la resurrección garantiza que nuestra entrega será recompensada. No hay esfuerzo inútil en la obra de Dios. Todo será coronado en gloria.